El software del que yo voy a hablar ahora, o de los software de los que yo voy a hablar ahora, no vamos a tener un paciente, vamos a tener estudios que están guardados en la máquina y con esos estudios vamos a tratar de mostrarles, tanto yo cuando hablo como ella cuando lo ejecuta en la máquina, cuál es el tiempo real en que esto sucede. Yo les agradezco que hayan venido, porque el título no es un título atractivo. Que yo les diga cuáles son las ventajas de la automatización, el procesamiento y cuantificación en ecocardiografía no es algo que estimula. Sin embargo, me parecía que era lógico empezar un taller de estos, donde vamos a tratar de resaltar lo que la ecocardiografía necesita, definiendo de dónde venimos, a dónde vamos y para qué vamos. Porque si uno no sabe a dónde va y no sabe de dónde viene, es difícil darle magnitud fuera de contexto a lo que está mirando. Miren, en el 61 este fue el primer ecógrafo que usó Edler en Suecia, en Estocolmo, y hoy estamos en esto. Esta es la pantalla de ese equipo. La diferencia es abismal, sin embargo seguimos haciendo lo mismo que hacía Edler. Esto que ustedes van a ver acá, si es que lo van a ver, esperen un segundo, a ver si lo van a ver. Les decía, esto que ustedes van a ver acá fue el primer ecocardiograma que hizo Edler en el año 61. Y eso que ustedes ven ahí es modo A, es la válvula mitral de ese chico, con la primera de las formas en que se representó la ecografía, que es el modo amplitud. De ahí venimos hace 57 años. ¿A dónde fuimos? Fuimos al modo M, que era ese mismo modo A en el tiempo. Fuimos al modo B en 1 y 2 dimensiones. Empezamos con 3D reconstruyendo, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Llegamos al 3D volumétrico, a un volumen en tiempo real. No sé qué pasó, pero me quedé sin imagen. No. Esa es ella. Ahí está, ahí volvimos. Bueno, les decía, pasamos del modo M al modo B en 2 dimensiones, a la reconstrucción tridimensional y a lo que es el tiempo real volumétrico. Y esto en el tiempo fue respetando siempre una cosa, que es muy importante que ustedes recuerden. Todo esto que ustedes conocen y que fue sucediendo tiene algo en común. A ver si alguien se da cuenta qué es lo que tiene en común esto, a diferencia de otras técnicas de imágenes. Bueno, se los digo yo, es tiempo real. Ninguna otra técnica de imágenes nos da esto en tiempo real. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si bien esa es la gran virtud, tenemos desafíos que resolver. El primero, que es lo que nos critican, es la variabilidad intra-interobservador. Nos dicen, no es creíble el eco porque lo hace uno, él viene de otro lado, no sé qué pasa, etcétera, etcétera. La segunda es cómo aplicamos los desarrollos que los ingenieros hacen para mejorar el conocimiento de la estructura, la mecánica de contracción ventricular, la función de las válvulas, el análisis del flujo, la valoración hemodinámica que hoy la ecocardiografía y el Doppler deben hacer. La tercera es hacer simple esto, porque si esto es complejo no sirve. Y si esto lo entendemos nosotros solos tampoco sirve. Y por otro lado, tenemos que mejorar la resolución espacial, sobre todo la resolución temporal, cuando complejizamos las imágenes y queremos seguir viendo con detalle en tiempo real. Eso, además, tiene que coincidir con lograr un flujo de trabajo
en el laboratorio, en el consultorio, en la institución, que sea dinámico, rápido y efectivo. ¿Qué significa rápido y efectivo? Que no nos lleve una hora hacer un estudio, que sea creíble, que sea repetible y que sea realmente rentable para poder justificar que estamos usando la tecnología. Para eso además tenemos que cuantificar, lo tenemos que hacer rápido y tenemos que ser precisos. La resonancia es mejor que el eco, siempre una resonancia lleva no menos de 1 hora y media. Nosotros tenemos que hacer un eco en 20, 25 minutos. Pero además de ser precisos, tenemos que ser precisos en 3D y en 3D color, porque tenemos que ver flujos. Y además de eso, tenemos que, lo que vemos nosotros en 2D, en 3D, poder transmitírselo a otros sin tener que explicárselo durante 10 minutos. No, mirá que estamos mirando de atrás y que en realidad hay que ponerlo al revés, porque lo anatómico no es como se ve en la pantalla, sino que es del otro lado. Eso también tiene que arreglarse. Y por otro lado, tenemos que hacer que esto sea automático. No que alguien haga el eco por nosotros. No que alguien llegue a la conclusión por nosotros, sino que alguien procese todo esto por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué y cómo automatizar? Bueno, lo primero que podemos hacer para automatizar es enseñarle a la máquina que reconozca las imágenes que le estamos dando y que, como ya sabe lo que queremos medir, lo mida. Lo segundo sería avanzar un poquito más y hacer que esa máquina se adapte a múltiples formas. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho cambian de forma con la enfermedad. Si la máquina sabe solamente medir una elipse, en cuanto tengamos la mínima deformación del ventrículo izquierdo no podemos medir nada. Esa adaptabilidad depende de una base de datos sobre la que el software se instruye y recurre para poder generar la detección automática de la imagen y medirla. Y ya pedir un poco más es que haya diferentes variantes anatómicas, sepamos cuando hay una hipertrofia, hay un aneurisma, hay un pseudoaneurisma, hay una deformación del septum, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se va a lograr cuando realmente podamos tener inteligencia artificial. De manera que lo que yo le voy a mostrar ahora no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial sería que la máquina fuera capaz de, cuando yo le doy un eco completo, elegir ella solita cuál es la vista que tiene que mirar para decir tal o cual cosa, qué es lo que tiene que medir, en qué vista, y tiene que reconocer la vista y buscarla. Bueno, eso todavía no sucede, aunque no estamos muy lejos de eso. Lo que nosotros vamos a ver básicamente son estas dos cosas: reconocimiento de patrones de imágenes y adaptabilidad del reconocimiento de patrones a múltiples formas. Estos software están basados en más de 10.000 casos. Y una cosa interesante es que esos 10.000 casos no son 10.000 casos de Japón o de Estados Unidos o de Argentina o de Brasil. Son 10.000 casos de diferentes etnias y diferentes regiones que, como ustedes saben, tienen diferentes formas y diferentes tamaños del corazón. Y eso lo hace creíble. Vamos a empezar por cómo automatizamos para mejorar el flujo de trabajo y la variabilidad intra e interobservador. Y vamos a empezar por lo más simple de todo, que es un modo M. Esto está filmado de la pantalla. Lo que ustedes están viendo es el tiempo real. Hicimos el M, ahí está la cuantificación, toda, solita. Hacemos el 2D, ahí le tenemos que decir, porque no hay inteligencia artificial, qué es lo que queremos medir. Y ahí lo mide. Miren el tiempo real. Lo detuve, lo puse en diástole, le digo lo que quiero medir, lo mido. Lo mismo puedo hacer si adquiero un 4 cámaras. Le digo que es un 4 cámaras, que quiero medir la función del ventrículo izquierdo, y el equipo en ese tiempo real no solo me mide el ventrículo izquierdo, sino también la aurícula izquierda. Eso es lo que tarda en hacerlo. Y fíjense que buscadiástole y sístole sola. ¿Esto es Simpson biplano? No, esto es Simpson monoplano. ¿Podemos hacerlo en biplano? Podemos hacerlo en biplano. Vanina, vamos a hacer esto en el equipo, ¿puede ser? Yo no sé si a ustedes esto les impresiona, a mí sí. ¿Y saben por qué? Porque esto hace que un estudio básico se mida en 5 minutos. Y fíjense que las imágenes no son ideales, son imágenes. Y fíjense que los datos que hay son todos.
volumen de la aurícula izquierda en diástole, en sístole, volumen del ventrículo izquierdo en diástole, en sístole. ¿Podemos poner el equipo en la pantalla? Ahí tenemos la captura. Esta imagen es mucho más linda porque es para mostrar. ¿Vas explicando, Vanina, lo que vas haciendo? Solamente hacemos un clic derecho arriba de la imagen. ¿Le pasan el micrófono? Gracias. Solamente tenemos que hacer un clic derecho, como si trabajásemos con el mouse de la computadora sobre la imagen, y automáticamente el equipo va a seleccionar fin de sístole, fin de diástole y va a tomar las medidas de Simpson. Y eso es lo que tarda. Entonces, lo que uno me puede decir acá es, pero no es exacto en el borde endocárdico. Y la pregunta que uno se hace es, ¿lo puedo corregir? Sí, ahí lo está corrigiendo. Ahora, yo les puedo asegurar que no hay que corregirlo. ¿Y saben por qué no hay que corregirlo? Porque ella lo podría corregir así. Podría ir yo y corregirlo un poquito distinto. Y podrían ir ustedes y corregirlo un poquito distinto. Y si la adquisición que hice tiene el ápex más a la derecha o más a la izquierda, lo voy a corregir distinto. Entonces ya perdí la capacidad automática de disminuir la variabilidad intra e interobservador. Fíjense la diferencia entre lo que había calculado inicialmente y los retoques que hizo Vanina. Nada. Nada. 1% de fracción de eyección, 2 mililitros, no cambia nada. ¿Y eso vale para la aurícula o vale para el ventrículo? Hagámoslo de nuevo para ver la aurícula, Vanina, por favor. Lo mismo de vuelta. Igual. Easy Left Heart es el nombre del software para corazón izquierdo. Esa es la velocidad. Ustedes me podrían decir, bueno, acá se quedó un poquito adentro en la aurícula, vamos a correrlo un poquito. Pero antes de correrlo, Vanina, dejarlo así y miremos los valores. ¿Ven ahí los volúmenes? Bueno, fíjense cuánto va a cambiar si corremos esto ahí o lo dejamos donde estaba. Nada. Y la gran ventaja es que esto así se va a medir todos los días con todos los operadores de la misma manera. Y a la misma velocidad. Bien, vamos a seguir. ¿Me das la computadora otra vez? El micrófono, por favor. ¿Puedo interrumpir? Sí, debes interrumpir. Seguimos volviendo al procesamiento previo, digamos. Seguimos dependiendo de la calidad de la imagen. Siempre. Siempre vamos a depender Pero de la gran imagen. ventaja es que mide aún en imágenes de calidad regular. Y te diría que mide hasta en calidad mala. Vamos a hacer una cosa. Volvamos al equipo. Vanina, vamos a poner un Doppler. ¿Ese Doppler es magnífico? No. Fíjense que incluso latido a latido es diferente. ¿No es cierto? Bueno, cuantifica automáticamente el Doppler, Vanina, por favor. Eso es lo que tarda. Ahora, ¿qué midió allí? La diástole. Si yo le pido que mida la sístole, no lo tenés porque lo tenés como mitral. Bueno, eso es porque no es inteligencia artificial. Porque si fuera inteligente, yo le digo sístole y ahí lo hace. Y miren que mide 3 latidos. Y lo que hace es darnos, no el promedio solamente, sino me da los 3 latidos. ¿Les parece que midió mal? No. Midió bien. Y esa imagen no es perfecta, Sonia. Y eso lo hace en el tracto de entrada, en el tracto de salida, en la pulmonar, en la tricúspide, donde sea. Simplemente hay que decirle qué es lo que quiero medir. Ahí tenemos la tricúspide. ¿Ven? ¿Tenés otro ejemplo? Ahí tenemos una insuficiencia aórtica, no es perfecta, es buena. Ese es el tiempo real que tarda. Ustedes me dirán, bueno, por eso yo lo podría medir a mano, sí, pero yo lo puedo medir en un lugar, el otro en el otro lugar, mañana en otro lugar, y esto me asegura que la variabilidad intra e interobservador sea mínima y además me asegura que voy a medir siempre de la misma manera, sea quien sea el operador. Vamos a ir ahora un poquito a la vedette, a la deformación. Siemens empezó con una
aproximación a la deformación que nadie entendió en un principio, que se llamaba Visual Vector Imaging, es decir, imágenes de velocidad de vectores. Vamos a ver qué es eso de la imagen de velocidad de vectores. Ahí tomamos una imagen cualquiera, no sé qué tomaste del ventrículo izquierdo. Tomé 4 cámaras. Ya lo habíamos analizado, pero vamos a arrancar desde... Vamos a arrancar de cero. Sin ningún contorno. Lo único que le pide la máquina, y por eso no es inteligencia artificial, es que le definamos qué área queremos medir. Y miren una cosa, miren cómo hay un montón de speckles en el ventrículo, en la cavidad. Es tan alta la resolución de la armónica que tiene un montón de señal de los glóbulos rojos. Sin embargo, si uno le define lo que quiere medir, y que no tiene que ser una cosa a la perfección, sino simplemente decirle qué área quiero, con un toque, bueno, esto no es muy diferente a lo que hacían todos los software en la etapa no automática o semiautomática. Y solamente con ir eligiendo las cosas puedo ver los vectores, puedo ver la deformación en una escala de color, puedo ver la diferencia entre el endocardio y el epicardio. Y la pregunta es, ¿ustedes saben qué son esos vectores? Esos vectores son los que representan el desplazamiento en sentido, velocidad e intensidad de cada uno de los grupos de speckle que seleccionó el software para hacer la medición de deformación. En este caso, deformación longitudinal. Si nosotros tuviéramos otra vista, tenemos ahí un 3 cámaras, Vanina. Sí. Vos me dirás, depende de la imagen. Sí, claro, el speckle tracking depende de la imagen. Vamos a hacerlo a la velocidad real. Ahora decimos que son 3 cámaras. Sumo el contorno del EPI, que eso es una cosa opcional, yo puedo elegir mostrarlo o no. Lo importante es que de nuevo yo le pedí a Vanina que ponga los vectores, porque los vectores podrían no estar y parecerse más al resto de las máquinas que están en el mercado, pero los vectores representan no solamente un dato cuantitativo importante, sino también un dato visual importante. Esos vectores le dicen claramente que todos van para el mismo lado en el mismo momento, lo cual está dando una información de sincronía enorme. Esto ahora podría representarse perfectamente de distintas formas. Mostrémosle un mapa polar, por ejemplo. Está eso solo porque hicimos 2 vistas, si no estaría completo. Si hubiéramos hecho todas las vistas, esto es bidimensional, no es tridimensional. ¿Podemos ver esto cuantificado en el corte de 4 cámaras o de 3 cámaras, Vanina? Allí está la imagen de referencia, ahí están los datos de tiempo al pico, de velocidades, todo está ahí. Y podríamos agregar también el modo M, digamos el M curvo, que está allí. ¿Saben qué es el M curvo? Es lo que tienen todas las demás máquinas. Todo esto se hace junto. No hay que pedirle, haceme esto, haceme aquello, haceme lo otro. Una vez que lo hizo, calculó todo. Ese tiempo que tomó fue calcular todo. ¿Alguna pregunta de esto? Si yo tuviera un bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, ¿qué vería? ¿Diferente los vectores de...? Absolutamente. El septum, nada más. O sea, Verías diferente los vectores del septum y de la punta. claro. Porque los vectores te van a marcar en qué momento se desplazan y en qué sentido se desplazan los speckles. ¿Se entiende? Y lo verías en el vector y lo verías en el color de la deformación longitudinal o de la deformación transversal. ¿Podemos hacer un eje corto, Vanina? Que eso tiene que ver con lo que me pregunta el doctor García Durán. Pero dejá eso que es normal, dejalo así. Ponle un movimiento, por favor. ¿Qué te parece? ¿Qué verías en un bloqueo de rama izquierda? Fíjate cómo acá la relajación es toda junta. Claro. Y la contracción, la deformación circunferencial es toda junta, ¿ves? Sí, sí.
Sí, sería más tardío y con vectores hacia Y con vectores afuera. hacia otro lado. Que no es más que lo mismo que te dé el color. Porque yo ahí podría pedirle no solamente que me informe sobre la deformación circunferencial, sino sobre la radial, en el mismo proceso. ¿Qué pusiste ahí, circunferencial o radial, Vanina? Acá está activa la circunferencial y aquí podemos activar la radial. La radial es simplemente un toque, está todo medido porque todo sale de la misma cuenta. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta y seguimos con otra cosa? Ricardo, una Sí, pregunta previa. el micrófono, por favor. Esto es una antigüedad lo que te voy a preguntar, pero vos mostraste al comienzo modo M. Yo te pregunto, en las cuantificaciones cuando hacen modo M comparado con lo que es bidimensional, de fracción de eyección, por ejemplo, método de cubo, threshold, pero que son magnificados después cuando haces cuantificación, ¿han notado alguna diferencia? Sí, no, para medir volúmenes y fracción de eyección, no. El modo M sigue siendo útil si vos lo querés usar para medir diámetros y espesores, no para extrapolar, porque eso sería una asunción aritmética o geométrica que no existe. El cubo o el Threshold o incluso la forma de la ACE para la masa, que también está incluida ahí, no son reales. Por eso te pregunto, en los pacientes que ustedes han examinado con el aparato cuantificador, que es una maravilla de cálculos, ¿te tira diferencias importantes? Sí, sí. Vos después elegís lo que vas a poner en el informe. Vos tenés toda esa data y nosotros del modo M solo tomamos espesores y diámetros. Ni siquiera la masa la hacemos con 3D. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Bueno, entonces me pones la computadora otra vez en la pantalla, por favor. Vamos a seguir con otra cosa. Las guías de la ACE sugieren que Simpson o área de longitud, cuando tenemos 2D, es la forma, ya lo miramos. Podemos usar contraste, no nos vamos a detener en eso, porque el equipo es igual que todos en cuanto a medir con contraste, pero puede hacerlo, lo mismo que vimos recién lo puede hacer con contraste. Pero lo interesante es que el 3D empieza a ser realmente la referencia. ¿Por qué? Porque el 3D ha demostrado que tiene una correlación casi perfecta en fracción de eyección con la resonancia y simplemente subvalora ligeramente los volúmenes. En esto es muy importante que nos acordemos de dónde venimos. Yo empecé haciendo esto en el año 97 en el laboratorio del Dr. Pandian, me llevaba alrededor de 1h40 poder dibujar un ventrículo izquierdo. No se olviden de esto, 1h40 hace 20 años. Hoy pasé por esto, que es la reconstrucción automática con el pegado de 4 subvolúmenes, lo cual me daba un volumen ancho, bueno, porque tiene 4 latidos, para llegar a algo que siempre quisimos tener, que es esto, que es adquirir el volumen en un latido. ¿Qué efecto tiene adquirir el volumen en un latido? Esto. La resolución temporal es más o menos 70 volúmenes por segundo, lo que significa que esto es tiempo real, aún en un volumen completo. ¿Cómo procesamos esto? Fíjense que esto lo hacen todos los equipos hoy, pero Siemens fue el primero. Toma en un volumen, como puede tomar 3 latidos, está tomando 3 volúmenes que lo pone en uno, lo cual aumenta aún más la resolución temporal y me dice exactamente cuáles son los 3 planos de referencia. Ahora, yo no quiero planos de referencia 2D, yo quiero cálculo 3D. Entonces, para esto tengo que volver al comienzo, detección del borde, generar una malla, a esa malla ubicarla dentro del ventrículo y a esa malla luego reconocerle los segmentos. Y cada uno de los segmentos tiene una base en el endocardio y un centro en el centro de la cavidad. Con esto yo puedo hacer esto. Esto es lo que hacemos todos los días. Y les digo que todos los días, porque antes no hacíamos cuantificación en 3D del ventrículo izquierdo en todos los pacientes, hoy lo hacemos porque tarda lo que están viendo ustedes ahí. El video dura 56 segundos, así que lo que están viendo son 56 segundos. Fíjense que dice calculando contornos, está detectando el borde, y una vez que detecta el borde y lo hace en todo el volumen adquirido en un solo latido, genera la información del volumen de la cavidad. Hasta acá, lo lindo de esto es que es automático y que están todos los datos juntos, ¿sí? Los 3 planos de referencia, el mapa,
Y al lado del mapa, los datos de volúmenes, fracción de eyección, pero hay bastante más. ¿Podemos poner el equipo otra vez y hacer esto en vivo? De vuelta desde un volumen de 4 cámaras, un clic derecho y se entra el software de análisis de ventrículo izquierdo. Fíjense que ni siquiera lo tienen que poner en el medio, ¿eh? Esto es lo que yo les mostré de la vida real, ella lo está haciendo en este momento. Yo les dije que eran 56 segundos. Vamos para los 56 segundos. Espero que me haga aclarar mal. Yo no hablo para que el tiempo pase como tiene que pasar. Ahí está. ¿Qué es esto? Esto es la malla, esto es la curva de volumen en el tiempo, aquí está el electrocardiograma de referencia, sístole, diástole, sístole, diástole. Fíjense la definición que tiene esa curva, que depende de qué, depende de la cantidad de volúmenes que utiliza. Ese es el mapa polar de 16 segmentos, acá tengo el cambio en cada uno de los segmentos. ¿Y esto que puso acá qué es? ¿Alguien sabe qué es esto? Sincronía. Esto es el tiempo para el volumen mínimo. Esto es un mapa de contracción frontal. Todo está adentro. ¿Podés poner lo mismo para la diástole de volumen máximo? Miren cómo se llena el ventrículo. Y esto lo vemos en el mapa polar y lo vemos aquí. Podemos poner segmentos, perdón, segmentos no. Podemos poner eso, el mapa. Eso es un mapa de sincronía. Yo no tengo que hacer un mapa de sincronía, el mapa está. Tengo volúmenes, tengo fracción de eyección, tengo masa, tengo sincronía, tengo motilidad parietal. Y yo les diría, eso es como se despolariza un ventrículo normal. Ahora les voy a mostrar, podemos volver a la computadora, cómo se despolariza un bloqueo de rama izquierda. Pero antes díganme si ustedes creen que el software puede medir esto. Bueno, al principio no. Ahora con 10.000 o más estudios en la base, lo puede empezar a medir. Y esto ya es viejo, cuando se desarrolló hace más de 10 años. Fíjense, estos ventrículos en animales medidos con un flumíter, la correlación con resonancia, y miren en pacientes la correlación con resonancia. Significa que a medida que vamos dándole mayor cantidad de datos a la base sobre la que se nutre el software, va aprendiendo, y esto sí empieza a ser inteligencia artificial. Esta proyección de cosas a la superficie permite que empecemos a pensar que podemos medir cualquier parámetro, podemos medir curvatura, podemos medir relajación, podemos medir un montón de cosas. Y como vos me preguntabas, negro, eso es un mapa de contracción frontal en un paciente normal. Y fíjate que no es exactamente igual al que vimos recién. Quiere decir que no todas las secuencias de contracción aún normales son iguales, y mucho menos cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda. Esto explica por qué fracasan algunas resincronizaciones. ¿Dónde termina la activación en el bloqueo de rama izquierda? En la base, pero no en la cara lateral. Sin embargo, hay otros bloqueos de rama izquierda que sí terminan en la cara lateral. Entonces, este va a andar bien cuando le pongamos un resincronizador con un catéter acá, el otro va a andar mal. ¿Y se acuerdan eso que hablábamos de que los QRS mayores de 180 milisegundos no deben usar un resincronizador, lo cual llevó no sé cuántos años aprenderlo? Miren, mirando un mapa de contracción frontal. Díganme si este paciente puede mejorar con un resincronizador. Esto es un QRS de más de 180 milisegundos. Entonces, esta información que está ahí, que en los mismos 57 segundos se guardó ahí, es útil. Simplemente hay que ir a buscarla, como hizo Vanina, tocar
y decir, bueno, ahora quiero ver el mapa, el tiempo al mínimo, el tiempo al máximo, quiero ver cómo es la motilidad, quiero ver cómo cambia el volumen, quiero ver cómo cambia cada segmento, quiero ver cuál es la secuencia de contracción. Bueno, esto es lo que nos mostró ella en tiempo real. Miren todos los datos que tenemos acá. Aquí está lo que ella nos mostró, y yo se lo estoy mostrando como se ve en la pantalla cuando trabajamos todos los días. Ustedes me dirán, ¿usan esto todos los días? No. No necesito yo ver cuál es el mapa de contracción frontal de un QRS angosto. Claro, pero si el QRS es angosto, pero la fracción de dirección es 25%, sí. Porque recuérdense que hay disincronía mecánica en pacientes que tienen QRS angosto. Ahora, cuando yo veo disincronía mecánica en un paciente con QRS angosto, significa que no lo voy a arreglar con un resincronizador, pues depende de desarreglo de las fibras musculares. Pero todos esos datos están ahí. ¿Cuáles son las debilidades que dijimos que teníamos en el 3D? Resolución temporal y espacial, que tenía que mejorar, tener un set de datos de ángulo amplio para que entre un ventrículo grande, no adquirir en múltiples latidos, ya les mostré que eso se solucionó, adecuar el flujo de trabajo para la cuantificación. ¿Les parece adecuado esto? Porque no es lo mismo tener que hacer todo esto manualmente que tocar un botón, esperar 50 segundos y tener todos los datos. Automatizar para disminuir la variabilidad intra e interobservador, ya lo vimos. Y después ver si podemos fusionar imágenes con otras modalidades. Veamos un poquito de esto. Ahora en transesofágico. Perdón, antes que entre en transesofágico, ¿esto aumentaría, podría aumentar la sensibilidad de un ecoestrés de una manera fatal? Sin duda. El problema del ecoestrés es que es muy difícil tener imágenes en el pico de ejercicio que sean realmente valorables. Generalmente las tenés a los 2 minutos, 3 minutos por la disnea, ¿no? Por la taquipnea. Si haces dobutamina, esto se puede usar perfectamente. Con dobutamina se puede usar perfectamente, sobre todo cuando vos tenés al paciente quieto y está recibiendo hasta 20, 30 gamas kilominutos, sí, absolutamente. Y podés tener las dos cosas al mismo tiempo con el mismo transductor, adquirir un volumen completo en un latido, procesarlo después, hacer la deformación longitudinal y transversal, procesarla después, las dos cosas de manera automática. Sí, tal cual. Ricardo, sí, el micrófono. Antes de entrar en el próximo tema, ¿cuál es la aplicación, experiencia de este método en el caso puntual? Hablaron de bloqueo completo de rama izquierda, lo explicaste bien. El tema de la fibrilación auricular y los índices de función ventricular izquierda. Bueno, la gran ventaja que tiene esto con respecto a otros métodos en la fibrilación auricular es que, como te mostré, te puede promediar o dar los datos aislados de 3 latidos. ¿Querés poner más latidos? Puedes poner más latidos, pero te da 3 latidos. Los demás software tienen el mismo problema y no te miden 3 latidos de forma automática. Entonces, el problema de la fibrilación auricular es un problema de la fibrilación auricular. Lo que hace esto es minimizar ese problema. Pero el problema sigue estando, ¿sí? La otra cosa que les quería mostrar es que esto transtorácico en un solo latido se puede hacer hoy transesofágico en un solo latido. Este set de datos es de un solo latido. Este set de datos es de un solo latido y luego procesado con algo que ya vamos a ver. Pero lo importante es que el volumen completo en el transesofágico también se obtiene en un solo latido. Eso permite que nosotros veamos imágenes que tienen una resolución temporal alta. La resolución espacial no cambia demasiado, pero miren cómo era un solo latido con color en transtorácico, ¿sí? Miren la resolución que tiene ese flujo color en 3D. ¿Es muy diferente que la resolución que ustedes están acostumbrados a ver en 2D? No. La verdad que es impactante esa resolución temporal, y eso se debe a que se adquiere en un latido. Si yo miro en transesofágico lo mismo, les estoy mostrando la válvula mitral desde la aurícula y desde el ventrículo. Y acá las imágenes de referencia con el área que quise cortar. ¿Ven diferencia en la resolución temporal entre las dos? Este está con color.
Ahora, cuando empiezo a complejizar la cuestión, es decir, amplío el ángulo de adquisición, o le pongo zoom a una prótesis metálica, mecánica, ¿qué les parece la resolución espacial, la resolución temporal? Es 3D. Porque podemos mejorar la resolución espacial, pero a costa de perder resolución temporal. Yo puedo analizar una válvula mitral con un volume rate de 5 Hz. No. Puedo ver la anatomía. Difícilmente puede haber la funcionalidad. Acá estamos hablando de más de 35 Hz. Ahora, esta visión, que es tan importante, cuando miro la válvula mitral, poner la aorta arriba, la aurícula izquierda abajo, que es lo que se llama la vista del cirujano, es algo que no siempre está de la mano de la imagen que vemos. Porque yo solo estoy mostrando acomodadito a esto. Miren la resolución con color. ¿Les parece que cambió? Ahora ustedes me dirán, bueno, yo he visto imágenes con mejor resolución espacial. Sí, es cierto. Es cierto. Ahora, esta resolución espacial y temporal combinada en una prótesis con un lead periprotésico, ¿ahí lo ven? Esta resolución espacial y temporal en una válvula que pierde con 2 jets. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Realmente los cortes bidimensionales parecieran ser cortes que yo tomé originalmente como 2D y no como 3D. Esto realmente es una ventaja grande porque esa ventaja se expresa en lo que vamos a ver después, que es la cuantificación. Ahora, así estoy tomando yo las imágenes y así es como las quiero ver. ¿Cuánto tiempo me lleva llevar una imagen que yo obtuve desde la aurícula izquierda a la posición anatómica o posición del cirujano, supongamos en la válvula mitral? ¿Me podés dar el equipo, por favor, en la pantalla? Vanina, vamos a hacer esto de acomodar las cosas en un toque. Miren, esta es una adquisición en tiempo real. ¿Sí? Esto es como uno lo ve. Esta es la resolución espacial y temporal, la válvula mitral con los 2 chorritos. Y yo lo quiero ver en la posición del cirujano. ¿Toco un botón? Solito. No tengo que agarrar el trackball, darlo vuelta, perderme y que esté el fellow atrás como estábamos diciendo, doctor, no entendí. No, yo tampoco, vamos a volver al principio. Esto es un avance fenomenal en el flujo de trabajo. Si yo quiero que esto se ponga en la posición anatómica, se pone en la posición anatómica. Y si en lugar de ser esto es otra cosa, ¿qué otra opción tenés para darme, además de ponerlo en la posición anatómica? Me lo puede dar del ventrículo y de la aurícula. Es solo un toque. Es solo un toque. Y cuando se lo pido del ventrículo y de la aurícula, ya me lo da en la posición anatómica. ¿Se entiende esto? Esto es avance en velocidad, en comprensión y en flujo de trabajo. ¿Me volvés por favor a la computadora? Yo les digo que la debilidad del ECO 3D era lograr un adecuado flujo de trabajo utilizando cuantificación completa y compleja. Porque la anatomía los cirujanos la entienden muy bien, pero nosotros estamos acostumbrados a cuantificar. Ya vimos cómo lo hacemos en 2D, vamos a ver qué hacemos en 3D. Este trabajo es de Roberto Lang, todavía está sin publicar. Miren, usando cuantificación automática del BI, el tiempo que se ahorra, y ya agregándole además del BI, la aurícula izquierda. Haciéndolo con 2D, haciéndolo con semiautomático y haciéndolo con automático. La medida de volúmenes, fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda en 3D muestra un 82% de ahorro de tiempo. Y lo que es muy interesante, esto equivale a 3 horas por día si yo hago 50 pacientes por día. Esto es mucho, ¿eh? Si a eso le agregamos que mejora la variabilidad intra e interobservador, caramba. Y miren la variabilidad. Esto también es de Roberto Lang. Miren la correlación entre 2 observadores, para volúmenes, para fracción de eyección. La verdad es que
es bastante creíble. Y la otra gran ventaja es que podemos ver el ventrículo derecho. Esto es más complejo. Esta es una vista del corazón en posición anatómica, no la del cirujano, sino posición anatómica. Acá tengo la tricúspide, acá tengo la aorta, acá tengo la pulmonar. Y en realidad el modelo que yo voy a hacer del ventrículo derecho es esto. Esto está curvo porque acá está el septo interventricular. De manera que esto corresponde a la pulmonar y esto corresponde a la tricúspide. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Bien. ¿Cómo obtengo esto de transtorácico? Bueno, tengo los 3 planos referenciales, dos longitudinales, uno transversal, y acá me dice el software, porque esto ya no es automático, es semiautomático, cómo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y lo primero que tengo que hacer es ubicar dónde están las 2 válvulas y al mismo tiempo poner en el mismo plano a las 2 válvulas, es decir, ubicar el centro de la tricúspide y al lado, a la mitral, en el mismo plano. ¿Se entiende? Ahora, esa adquisición es una adquisición para ventrículo izquierdo. ¿Por qué les digo que es para el ventrículo izquierdo? Porque no se ve todo el ventrículo derecho. Y yo necesito 3 puntos. Primero que nada, el primer punto que necesito es el centro de la tricúspide, el segundo el centro de la mitral y el otro es la punta del ventrículo izquierdo. ¿Cómo miro la punta del ventrículo izquierdo? Bueno, esto está dado vuelta, pero la punta del ventrículo izquierdo está ahí. Entonces yo marco, como marcaba Vanina hoy, el centro de las aurículas ventriculares, la punta del ventrículo izquierdo, me aseguro que esté en la punta y ahí voy a encontrar, con esa referencia, 3 planos. Acuérdense que teníamos 3 ejes. Un plano que se llama sagital, que está en el 4 cámaras. Un plano que se llama horizontal, que está en el 4 cámaras. Un plano que se llama sagital, que está en el eje corto, en el transversal. Y un plano que une tracto de entrada y tracto de salida, que está en el plano coronario. Ahora, cuando yo dibujo esto, tengo que agregar algunos pequeños puntos y me tengo que acordar que la punta del ventrículo derecho va hasta donde terminan las trabéculas. También me tengo que acordar que cuando adquiero tengo que tener un corte que me permita poner toda la media luna del ventrículo derecho. Y finalmente, que a veces el tracto de salida no lo veo, porque este plano me cae sobre el septum y lo que puedo hacer es rotarlo un poquito. Cuando lo roto un poquito, aparece el tracto de salida. ¿Se entiende esto? Quiere decir que si yo me aseguro que todo eso esté adentro, entonces puedo cuantificar el ventrículo derecho. ¿Cómo así? Yo se los voy a mostrar cómo se hace en tiempo real. Ahí tienen los 3 planos que hablábamos. Ahí voy a ponerme en el plano de las válvulas auriculoventriculares. Voy a ver el ápex, me fijo que esté bien en la punta y lo marco. Ahora tengo diástole arriba, sístole abajo. Marco la tricúspide, voy hasta la punta. Corrijo un poquito. Acá sí tengo que corregir, porque esto no es automático, esto es semiautomático. Lo hago en diástole, lo hago en sístole. Y esos puntos que yo ya puse quedan guardados y me van a aparecer cuando vaya al plano siguiente. ¿Ven que los puntos están ahí? Entonces marco pasando por los puntos, corrijo ligeramente, lo hago en diástole y en sístole. Y lo que me falta ahora es el plano coronal, donde van a aparecer todos los puntos que ya marqué. Entonces me voy a ir hasta ahí, voy a ir a la punta, voy a marcar, ahí está la pulmonar, ahí está la tricúspide, hago lo mismo en sístole, paso por los 3 puntos, ahí me equivoqué, lo puedo borrar, lo borro, no borro todo, borro solo esto, dejo este punto en el medio, me vengo al ápex, paso por los 3 puntos, marco la pulmonar, marco este puntito y lo que tengo es el ventrículo derecho.
La malla es diástole, el resto es sístole. Fíjense que el ápex está fijo, que el acortamiento es longitudinal. Esto es sístole, esto es diástole. Se ve con una resolución temporal realmente impactante. Lo que es muy interesante, además, es que me permite reconocer segmentariamente tracto de entrada, ápex y tracto de salida. Esto se viene automático, pero hoy es como se lo mostré. ¿Requiere un entrenamiento? Requiere un entrenamiento. Pero ¿saben una cosa? De que tenemos esto, no usamos más resonancia para el ventrículo derecho. Porque la coincidencia es casi exacta. Y no solamente de la fracción de eyección, sino también de los volúmenes. ¿Y cuál es la ventaja que tiene? Esto no asume geométricamente nada. Esto es volumetría. De manera que este software también es aplicable a los datos de resonancia. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Les parece muy difícil? Sean sinceros. Bueno, a mí cuando empecé me parecía difícil. ¿Cómo? Contado así parece lindo. En realidad, contado así, es así. Lo que hay que animarse a hacerlo. Y el secreto, ¿saben dónde está? Voy a volver para atrás. El secreto está acá. En cómo adquirimos esto. Miren la posición del ventrículo izquierdo, porque antes uno creía que para ver el ventrículo derecho en 2D tenía que ponerlo adelante. Si uno lo pone adelante al ventrículo derecho, se le pierde el tracto de salida. En cambio, si uno pone el ventrículo izquierdo un poquito adelante, ¿ven cómo está puesto ahí? La adquisición, que es muy rápida, hace que yo esté seguro que tengo todas las partes que necesito para ver. Porque la mayor limitación, negro, es cuando vos te frustrás porque el volumen que adquiriste no tiene lo que tenía que tener. ¿De acuerdo? Y en la otra frustración es cuando el software te dice pusiste mal los puntos del tracto de entrada y el tracto de salida cuando estás terminando. Entonces, ¿sabés lo que uno hace? Le decís ponelo vos. Y la máquina los pone y no se equivoca. O se equivoca siempre igual, que es el otro tema. Pues la pregunta es, ¿ustedes creen que alguno de los métodos que tenemos de diagnóstico nos dice la verdad exacta respecto a la reacción de eyección del ventrículo derecho? No. Lo que necesitamos es que nos la diga siempre igual, en cualquier forma y en cualquier situación. Bueno, y esto lo hace. Vamos a otra cosa que es impactante para mí, que es el cálculo automático de flujos y de volúmenes. Fíjense que uno puede poner un área de interés, además del cálculo en el ventrículo izquierdo, esto es transtorácico, en el tracto de entrada el disco amarillo y en el tracto de salida el disco celeste. Este es un paciente que tiene insuficiencia mitral. Si yo puedo medir el flujo de entrada y el flujo de salida, y esto no es más que área Doppler, el color es Doppler color, y lo puedo hacer latido a latido, se supone que yo puedo cuantificar la insuficiencia mitral calculando volúmenes. Ricardo Obregón ayer decía que la resonancia era capaz de medir por técnicas sofisticadas el flujo, pero por técnicas muy limitadas el anillo, y no en 3D, sino en 2D. Y él decía que ese cálculo hacía que fuera diferente al cálculo medido por el ORE o por el PISA. Esto no es PISA, esto es cálculo latido a latido del volumen en el tracto de entrada. Fíjense cómo cambia de latido a latido. ¿Por qué cambia de latido a latido? ¿Por qué cambia de latido a latido? No todas las diástoles son iguales, la gradiente de presión no es constante, hay un montón de cambios y además el paciente se mueve. Entonces hay partes que son técnicas y hay partes que son fisiológicas. Pero lo que afecta a esto también afecta al tracto de salida. Y en el tracto de salida yo estoy midiendo lo mismo. De manera que puedo tener los dos datos separados o los datos juntos. Fíjense, 34, 31, 35 o 36. ¿Qué logro con eso? Si yo resto uno del otro, tengo el volumen regurgitante, ¿no es cierto? Bueno, eso es automático. No lo vamos a hacer ahora porque me pidió Vanina que no se lo haga hacer porque no tiene una buena medida. Pero estos son datos de Manivana. Esto es cálculo de volumen regurgitante, 2D contra resonancia. Miren la dispersión de datos, cálculo en 3D con Easy Flow contra resonancia. Resonancia, Easy Flow.
realmente es muy bueno. Por lo menos es mejor que lo que teníamos hasta ahora, y esta es la variabilidad interobservador. Observador 1 versus observador 2, otro par, observador 1 versus observador 2. Realmente es repetible. Ahora, hay otra forma de medir, que es calcular el orificio regurgitante efectivo o la vena contracta, y eso se hace con PISA. Miren la calidad de este eco. ¿Les parece un buen eco? No. Realmente es un mal eco y es viejo. Esto está en mi libro, de manera que tiene más de 6 años. ¿Qué es eso que se ve ahí? Verde. La vena contracta. La vena contracta es el ore. Entonces, si yo corto a esta altura, lo que veo ahí, ¿qué es? El ore. ¿Es igual el ore en todo el ciclo? No. Claramente el ore cambia. Es más grande en un momento, más pequeño en otro momento. Y nosotros con PISA lo que hacemos es medir una aproximación promedio del ore. Bien, si yo extraigo el color, perfectamente puedo medir cuál es el orificio, o le puedo pedir a la máquina que lo haga de manera automática. Esto es con transesofágico. Miren la bolita del ore en verde. Esta es la imagen 2D de referencia. Y ahí tengo el orificio regurgitante efectivo. Y acá tengo todos los datos que necesito saber. Cuál es el volumen PISA, cuál es la velocidad de aliasing que se usó, cuál es el flujo, cuál es el pico de velocidad y de regurgitación, cuál es el RTI de la válvula mitral en la regurgitación y cuál es el ore. En este caso 0,54. Todo eso lleva solo un par de minutos. Hay trabajos ya de 2014, fíjense, donde se habla de la utilidad de este método para calcular tanto el ore promedio como el ore máximo como el ore mínimo. Lo que no tenemos todavía es data que nos diga cuál es el 0,4 famoso que aprendimos cuando hacíamos 2D y cuán aplicable es ese 2D al 3D. En la masa, por ejemplo, los valores de masa que tenemos para predecir complicaciones en la hipertensión, por ejemplo, son del modo M, no son ni de resonancia ni del 3D. Miren la diferencia en ese mismo trabajo entre el cálculo automático, acá en rojo, y el cálculo hecho por expertos en el mismo paciente. La curva roja es prácticamente igual. Quiere decir que no solamente parece ser bueno, sino que además es automático y que además es rápido. Esto sale de acá. El modelo, tomo el anillo, la valva anterior, la valva posterior, el flujo, esto es tiempo real. Aquí extrajimos solo la válvula y el flujo. La estamos viendo en esta posición, la estamos viendo en la posición que querramos verla. Esto se llama EasyVal. ¿Podríamos ver algo, Vanina, de eso en tiempo real? Vamos a ver cuánto tarda en hacer eso. Yo acá tengo una captura volumétrica y puedo entrar al software de EasyVal. Esto es una captura que nosotros ya hicimos. Yo puedo elegir entre hacer un modelo estático o un modelo dinámico de la captura. En este caso es una captura que ya está hecha, así que buscamos una para hacerla acá. Estamos hablando del mismo paciente que venimos viendo hoy, digamos, simplemente que ahora le vamos a pedir al software que se ocupe de la válvula mitral o de la válvula aórtica, en la misma captura. Yo al software le puedo pedir una captura estática, que la hace en 3 segundos, o una captura dinámica que va a tardar 3 segundos por frame de la captura. Entonces yo puedo pedirle la vista mitral, puedo pedirle que siga a la válvula mitral. Esto es para una modelización estática, por cuestiones de tiempo, para mostrarles ahora. Espera un segundito acá. Lo estático, ¿para qué sirve? Para esto a los cirujanos les apasiona. Primero saben la forma y el tamaño del anillo en 3 dimensiones, segundo saben la altura de la valva anterior y la valva posterior. Ellos pueden saber exactamente cuánto miden las comisuras, qué distancia hay antero-posterior o lateral, pueden saber el estrés de la válvula. Esto dejar un poquitito porque esto es muy interesante. Esto es un mapa de tensión. Hace todo junto. ¿Qué significa un mapa de tensión? ¿Dónde hay más tensión en una válvula mitral que es insuficiente? En el borde libre. ¿Dónde hay menos tensión? En la base de la valva anterior. ¿Qué más podemos ver? Bueno, prácticamente lo que se les ocurra de medida o de imagen paramétrica sobre la pared.
Eso que ella mostró tardó 3 segundos. Antes, hacer esto llevaba unos 15 a 20 minutos. ¿En qué ayuda esto? En que uno ahora lo hace siempre, porque no cuesta nada. Toca el botón de orientación espacial, lo ve, lo guarda, ya vio lo que en la anatomía quería ver, puso el flujo en color, vio el color casi en tiempo real, vio el jet que quería ver, toca un botón y tiene todas las medidas de la válvula mitral. ¿Podemos hacer esto para la aorta o lo estás haciendo ahora dinámico? Estoy haciendo la movilización dinámica para la mitral que vimos recién. Quiere decir que está tardando 3 segundos por frame que incluye ese set de datos. Cuanto más frame tenga el set de datos, más va a tardar. Yo puedo elegir rastrear un latido o más de un latido. Entonces aprovechemos para darse cuenta de qué cantidad de data tiene para resolución temporal. Volviendo a la insuficiencia mitral, yo puedo medir el volumen regurgitante entonces con eso. Sí, lo podés medir de transtorácico y de transesofágico. Que era lo que decía, yo escuché la charla esa de Ricardo Obregón, que me encantó. Él medía y decía que la resonancia era superior porque medía el volumen a la entrada del ventrículo y el volumen a la salida del ventrículo, en el tracto de salida, lo restaba uno de otro y le daba el volumen regurgitante. Exactamente lo mismo se podría hacer con esto. No, esto es mejor, porque él decía que medía el volumen que iba hacia atrás a través de restar el volumen de fin de diástole y de fin de sístole. Claro. Que eso es Simpson. Claro. Y después medía, por contraste de fase, el flujo en la aorta. Esto no hace Simpson. Esto lo que hace es medir el flujo a través de la mitral y el flujo a través de la aorta. ¿Con qué? Con Doppler y anillo tridimensional. De manera que vamos hacia ahí, o si no medimos el hora automático. ¿Qué pasa cuando medimos las dos cosas? Coinciden. Coinciden mucho. Ahora, miren eso dinámico. Tu pregunta hizo que se pasara un poquito rápido el tiempo que tardó, pero miren la resolución temporal de ese modelo. Y ahí pueden ver solo la anatomía, pueden ver las medidas, solo la válvula. ¿Podés poner el estrés de nuevo? Ese soy yo. Volvamos a la máquina, por favor. Miren el estrés. Miren cómo cambia durante el ciclo, ¿ven? ¿Se puede medir el tenting también? Sí, señor. Se puede medir el tenting, se puede medir la altura y se puede medir la distancia de coaptación, se puede medir todo. De hecho, no es que lo podés medir, está medido ahí, ya está. Ese dato está. Todos los datos que vos tenés guardaditos acá al costado, ¿ves? Los tenés durante todo el ciclo. Y acá tenés el seguimiento que hace el software de las valvas y el anillo, como para que vos tengas una referencia de que esto tiene que ver con lo que vos viste. ¿Sí? Bien, hagamos lo mismo ahora con la válvula aórtica y en ese mismo modelo. El mismo paciente, el mismo modelo. No tengo la captura de la aorta. No tenés capturada la aorta, bueno. Acá tenés la aorta. ¿Lo vas a hacer estático primero? Como ustedes quieran. ¿O dinámico? Vamos directamente al dinámico. Vamos dinámico. Los cirujanos del ICUA hacen mucho cirugía de conservación de la válvula aórtica. Y realmente nosotros no teníamos esto. Lo tenemos prometido para muy pronto. Yo lo había usado en Atlanta con el doctor Bannan. Y cuando yo le mostré esto a Navia, me dice, pero ya tenemos eso. Le digo, ¿te interesa? Me dice, pues si están todas las medidas que yo necesito. ¿No? Y en realidad, uno dice, ¿esto es verdad? Probablemente no. Probablemente no sea tan preciso como la verdad. Ahora, ¿conocen algo que se acerque más a la verdad que esto? ¿Vieron cómo se ubicó solito en posición anatómica? Esa es la válvula aórtica vista desde la aorta. Acá tienen el cambio en la forma del anillo. Está incluido la porción sinusal hasta la unión sinotubular. Ahí tienen las 3 valvas. Ahí tienen el modelo anatómico solamente. Y ahí tienen el nacimiento de las arterias coronarias.
Si yo les digo que eso es un homoinjerto, ¿ustedes me creen? No porque le falta la valva anterior de la mitral, pero si no es como si lo fuera. Y esto tiene un futuro, yo creo, muy interesante. Por ahora es la información para que los cirujanos tengan la posibilidad de tomar decisiones antes y no encontrarse con las cosas durante. Pero además, la posibilidad de imprimir estos modelos y poder tener la idea concreta de qué es lo que voy a elegir para una intervención percutánea, por ejemplo. No es solamente cómo voy a solucionar o preservar esa válvula, sino cómo hago para elegir una válvula percutánea. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando. Si me das de nuevo la computadora, ya estamos en tiempo. Esto es... En una válvula aórtica muy calcificada, la imagen que obtenés y los resultados son comparables con esto. No, en una válvula aórtica muy calcificada tenés los mismos problemas que tiene la tomografía, que tiene la resonancia y que tiene la ecografía sin modelo. Lo que hacés vos es poder programar el modelo para que, bajando la intensidad de la ganancia, pueda tomar los parámetros y con esos parámetros pueda lograr el modelo de la manera más precisa posible. Fíjense que esto es lo que habían visto recién. Vos me hablabas de calcio. Cuando el calcio empieza a meterse acá, vos podés esto corregirlo manualmente. Este es el modelo que uno podría imprimir, o este es el modelo que uno puede utilizar no solamente para medir el anillo en el nadir de las valvas, en la unión sinotubular y la distancia a las coronarias, sino para inclusive simular el landing de una prótesis. Este modelo es realmente interesante, tiene la medida y la altura de los ostios, prácticamente todos los datos están ahí. Bueno, vamos a terminar acá, si no hay otra pregunta, porque si no se nos va el tiempo. Entonces, creo que estamos solucionando las debilidades de la ecografía 3D, la resolución espacial y temporal, un set de datos 3D ángulo amplio, adquisición en un solo latido, hacer esto a un flujo de trabajo para cuantificar completamente cosas complejas y para mejorar la variabilidad inter e intraobservador. Y lo último que quedaba, que no vamos a ver ahora, es esto. Pero esta fusión de imágenes es similar a la que tienen todas las compañías, cada uno lo tiene para sus equipos que son compatibles, así que estos modelos aplicados a la fusión con la angiografía son los que en realidad facilitan en el intraprocedimiento la guía del cardiólogo invasivo con la superposición de las imágenes tridimensionales sobre las imágenes planas de la angiografía. Vamos a terminar acá, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Sí. Una pregunta, Ricardo. El tema de la medición de volúmenes en la insuficiencia mitral 3D, pero cuando hay múltiples orificios regurgitantes. Perdón, no te entendí. En la insuficiencia mitral, ¿no? Vimos el modelo de volúmenes 3D, cómo se cuantifica, pero ¿qué pasa cuando la válvula tiene múltiples orificios regurgitantes? Bueno, si es factible aplicar el método para... Cuando vos tenés múltiples orificios regurgitantes, en lugar de medir el ORE, medís el flujo. Cuando medís el flujo te incluye todo. Esa es la gran ventaja de los múltiples orificios regurgitantes. Deja de ser un problema. Vos medís el volumen que pasa por la mitral, el volumen que pasa por la aorta de manera automática y prácticamente en tiempo real. O, luego de adquirirlo, latido a latido. Generalmente lo haces 3, 4, ¿hasta cuántos latidos se puede? No me acuerdo. 5 latidos. Hasta 5. Uno puede promediar o directamente tomar el cálculo, porque las diferencias son tan chiquitas que no hacen a la decisión final. Y el software de PISA mide hasta 3 orificios regurgitantes. El software que mostraba los volúmenes y los orificios regurgitantes, hasta 3 podríamos llegar a cuantificar. La pregunta es que todavía no sabemos hoy por qué sumamos los 3. O si el 0,4 se refiere a la suma de los 3. En cambio, si logramos mejorar aún más el easy flow y medir el flujo en sístole y en diástole en las dos, tracto de entrada y tracto de salida, y dividir eso para obtener el volumen regurgitante, yo creo que tenemos una herramienta de tremenda importancia en las decisiones clínicas, ¿no? Bueno, gracias a todos por haber venido, espero que les haya servido, y gracias a Siemens por invitarme.